Buenas, sean bienvenidos a un nuevo video. Esto me lo han pedido bastante gente que muestre mi configuración de Rivals. Cabe aclarar que yo no llevo una configuración super tryhard, yo no llevo nada de eso y también que cada persona usa sus configuraciones como quiere. ¿Por qué digo esto? Porque usar mi sensibilidad no te va a mejorar el juego. Tú puedes que prefieras una sensibilidad más rápida, más lenta. Entonces vamos a empezar con lo de video. Es muy fácil. En performance te todo esto activado. En cámara de sensibilidad, esto es lo que da la cámara. Yo uso estos 375, todos estos 375, y estos dos los dejo en 100. No los toco, esto no lo toco, esto tampoco lo toco. Eh, por acá, ¿qué más cambio? Por acá, también cambio esto de acá, donde dice graphics, esto de acá, para que no salga tanta animación desde cuando disparo una bala. Eso también lo cambio. Entonces en audio tengo el juego al 50%. No lo uso al 100 porque es innecesario. La música lo tengo desactivado. El emote volumen también lo tengo muy desactivado. Gameplay. Pues se puede cambiar yo uso siempre la arma en este lado, en todos los juegos, entonces no hace falta. Aquí no tengo nada cambiado, pues miren a ver si ustedes tienen algo cambiado, pero yo personalmente no tengo nada cambiado. En esta parte, Crosshair, que es lo que más me han pedido, mi Crosshair, es lo que más me han pedido. En todo lo que más me han pedido, listo. Yo qué uso acá, uso como este puntico, como pueden estar viendo, pero que tiene como dos T's, básicamente. Entonces voy a pasar por acá rápido, pues para explicarles, básicamente rotación cero, que siempre sea estática. Uso esto de acá, color verde, les explico el color verde que es bastante importante. Los colores que más se notan dentro de un juego, más shooter, que es como esto de mucho movimiento y todo esto, son el verde fósforo, el verde chillón. Muchos usan rosados y rojo, pero para mí el que más se me acomoda es el verde. En esto uso 0, esto uso un 1, básicamente transparencia obviamente 0. Vamos por acá, vaya copiando, ahí sale mi mira. Esto lo tengo activado para que se vea el daño. Esto lo tengo en rojo, que es para mí donde se ve más cómodo, pero hay gente que lo tiene en negro. Speed bar, Sculpt, perdón, pues lo tengo activado, no cambia mucho. Listo. Y pues así es mi configuración básica. Sí, listo, aquí es mi configuración básica. Y pues sí, es esto. Esta es mi mira, básicamente. En atajos del teclado, pues nomás quite uno, que es el déjame lo busco por acá. Todos están igual que normalmente, pero yo quité uno que, déjame buscarlo por acá, que básicamente es uno de que, mira, es este. Aquí tiene otra teclita, pueden quitar las dos, pueden quitar una, pero yo siempre quito esta de este lado y dejo nomás el tabulador. ¿Por qué? Porque así también si quieren que les enseñe un tutorial de cómo que hace AFK, pero pues farmeando horas, tienen que quitar esa teclita y pues para qué tener dos viendo un tabulador. Y ya en account, pues obviamente tengo todo así como viene de fábrica. Ella es así, esta es mi configuración, para no dejar el video tan vacío. Vamos a un PvP con el que se meta acá. El primero que se meta, vamos a un PvP. Llevamos un PvP para no dejar el video tan vacío. Vamos acá. Mapa, pues lo he jugado, pero es muy básico. No ha sido como el mapa favorito mío. No me gusta nada este mapa, para ser sinceros. ¡Ay, se me olvidó! Antes de esto, vamos a configuración de Roblox. Uso 3 de volumen. Esto lo hago muy rápido. En gráficos lo tengo al máximo, lo ponen en manual y lo bajan al mínimo. Y en sensibilidad de cámara, para usar mi sensibilidad, tienen que bajar esto al 0.2. Básicamente al mínimo, 0.2 o ponen acá 0.2. Ahí se la permite, el resto uso todo normal, básicamente. Volumen al 3 porque no hace mucho más falta, este juego no es mucho más de pasos. Y pues no garantizo que peguen las balas como yo o que puedan ser mejores que yo, porque básicamente una sensibilidad es de cada persona, pero ya que me lo pidieron, pues lo subo básicamente, ¿cierto? Vamos a jugar un PP con este amigazo, estamos en Brasil, no sé por qué carajo estamos en Brasil, pero pues da igual, la verdad.
poco lag, va un poco lag. Hola Titi, bro, ¿quieres dos Galaxies? Eso nomás se puede en TikTok, según yo. O se puede, no se puede en YouTube. Yo nomás se puede en TikTok y yo no streamo en TikTok en mi caso. Pero si deseas me puedes donar en PayPal. O me puedes donar en Roblox. En mi caso. Pero pues. No transmito un cosa. Perdón, ahora sí vuelvo el video, perdóneme. Acá, pues, más o menos mi visibilidad un poco baja, tal vez para algunas personas, pero para mí incluso la considero un poco alta. Pero como yo juego con brazo, pues, seamos sinceros, yo juego con brazo y créanme que no es lo más cómodo tener una sensibilidad muy alta con brazo, cuando juegas con brazo. También tienen que ustedes calcular eso, si juegan con brazo o juegan con muñeca, porque las sensibilidades varían un poco. ¿Listo? Entonces, estos muchachones, si juegan con muñeca, cambian de sensibilidad, esta sensibilidad no es para ustedes, diría yo. Y si juegan con lo que es brazo, esta sensibilidad sí les puede ser bastante cómoda a ustedes. ¿Listo? También, nada es eso. También es un agradecimiento a Will Afton, que sana, 10.000 robos y eso. Y es eso. Nada, copien lo mío, miren si les gustan los comentarios. Ya me deja, ya probé. A ver, se va a aclarar que se me olvidó decir que en este video uso yo en mi mouse 800 de DPI. Para que sepan, es importante para que puedan usar mi sensibilidad. Es bastante importante, listo. Para que solo me digan, Juan, ver cuánto DPI. Uso 800 de DPI en el mouse.